Son las 8:39 de la mañana, las 7:39 en las Islas Canarias. Carlos Cuesta, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenas, muy bien. Francisco Rosell, Paco Rosell, muy buenos días. Muy buenos días, tal? Rosana. Todavía trabajando por aquí, bueno, sin dejar de trabajar, porque aquí no se deja de trabajar en ningún momento. No se deja de trabajar ni en verano. Vanessa Vallecillo. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy hay muchos asuntos en la prensa, la verdad es que de multitud de cuestiones, además. Yo he decidido comenzar a las 7 de la mañana con ese retrato o esbozo de la realidad española de nuestra España querida que nos hacía el presidente del Gobierno y el expresidente Zapatero, con esa imagen con el grupo de Puebla Sánchez queriendo liderar, no sé muy bien qué, a partir de ahora con los Boric, con Lula, con bueno, pues todos los representantes, digamos, de esas naciones muy cercanas, pero desde luego nada envidiadas en bastantes aspectos por nosotros. Y por otro lado, esa llamada de Maduro a Zapatero por su colaboración en la excarcelación de asesinos. Porque hay que decir que entre las personas que se han intercambiado hay asesinos en serie que han producido y que han provocado muertes, por ejemplo, aquí en España, como es el caso 3 muertes, de lo que nos cuenta hoy en el debate Nacho Abad. En esa crónica, la verdad es que es espeluznante. Yo cuando la he leído me acordaba perfectamente del hecho, del suceso. Y bueno, pues a Maduro se le veía muy contento con Zapatero. Yo creo que Zapatero sabía que le estaba grabando, porque no es la primera vez que esto sucede, pero bueno, las relaciones están ahí, ¿no? Y no nos podemos engañar. ¿No? La verdad es que para ser la radiografía de 2 años, porque se cumplen ahora 2 años de la llegada de Pedro Sánchez, comprándole la presidencia a un prófugo de la justicia como Puigdemont, es terrible, ¿no? Por visto, un expresidente casi como un secuaz de una dictadura, de una tiranía, dándole consideración de preso político al asesino de 3 personas. Por otro lado, el realineamiento internacional de Pedro Sánchez, que ya es descarado. Aquello que dijo Trump de que España era de los BRICS, es que lo está demostrando con los hechos, ¿no? Su posicionamiento con el llamado Grupo de Sao Paulo antes de Puebla, y el mensaje absolutamente terrible de cómo se pueden utilizar las democracias para destruirlas desde dentro, que es lo que ese realineamiento que nos coloca a nosotros en un rincón de la política occidental, una política antioccidental. Todo esto es tremendo, y para colmo, pues el manifiesto de estos sayones en defensa del propio Pedro Sánchez, en defensa de la cloaca y de la corrupción, terrible, tanto los firmantes, ladrones de los ERE firmando esto, agradecidos al propio Sánchez para cubrirle las espaldas. Es decir, es la radiografía terrible de 2 años tremendos y que anuncian un poco lo que va a ser el acelerón final. Hoy el mundo habla del bloque que se está creando a la izquierda para intentar rescatar ese electorado que está destruido y que coloca ahora mismo a Pedro Sánchez en los niveles por debajo incluso de los 100 escaños. Y vamos a ver momentos tremendos. De momento se ha paralizado la contrarreforma judicial por parte de Bolaños, pero en cuanto le conceda la transferencia, lo que van buscando, que un poder judicial catalán, pues sacarán adelante otras medidas contra la libertad de expresión, como hoy se van a aprobar. En fin, es terrible. Estos 2 años están siendo tremendos. Yo, fíjate, Carlos, Paco, lo que más me ha llamado la atención de ese manifiesto de los artistas, ya no es lo del tema de la ceja, ¿no?, que es la cantidad de exministros socialistas con Zapatero, muchos de ellos, que han firmado, que han suscrito ese manifiesto de apoyo a Sánchez, de crítica a los jueces, a la oposición, al Senado. Bueno, y hasta la Iglesia, por pedir elecciones anticipadas. Esto claro, me llevaba a la entrevista de ayer de Lamban en La Razón, diciendo, será peor el possanchismo que el sanchismo. Es decir, si alguien de lo que queda del Partido Socialista, que él está convencido de que ya no existe, tratase de sustituir a Sánchez, sería mucho peor, porque entiende que ya está todo podrido, ¿no? Eso es más o menos lo que manifestaba Lamban, ¿no? Mira, yo de gente con los que hablo, de las filas socialistas, que están todos, pero no la capa más mayor, que conocemos todos, sino la capa que ha sido literalmente aniquilada por el camino, porque había que convertir aquello en un partido absolutamente radical. Y lo que te cuentan es que el problema va a estar en las bases, que las bases están muy firmes y cerradas en torno a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, claro. Que esta idea que se vende en medios, que es verdad que son nombres, oye, pues Leguina, Corcuera, etcétera, son nombres muy conocidos y es verdad que te pueden vestir una supuesta crónica, pero que en la realidad del esquema del partido, que en estos momentos no tiene ningún peso porque las bases están totalmente intoxicadas, pero totalmente radicalizadas.
y respaldan al 100% a Pedro Sánchez. Les importan un soberano comino los casos de corrupción. De hecho, cada vez más le vemos que el propio Pedro Sánchez, cuando va a realizar un relevo, el relevo es con alguien que está manchado. O sea, Rebeca Torro, dice, venga, Rebeca Torro, secretaria de organización, y te salen 7,5 millones concedidos a Levantina. Dice, Ana María Fuentes, venga, que vaya en la cuadriga que se suponía que tenía que hacer la transición de la Secretaría de Organización después de quitar a Santos Cerdán. Ana María Fuentes era la que cobraba el impuesto, que lo está investigando la UCO como la principal prueba de financiación ilegal. Dices, ¿todo el mundo está manchado? Bueno, es que todo el mundo, o todo el mundo que él ha construido en el Partido Socialista, no existe ya otro Partido Socialista más que un Partido Socialista pretérito. El Partido Socialista, que tiene de verdad voz dentro de esa organización, todo él es sanchista. Y este tipo de personas te lo dicen, mira Carlos, el Partido Socialista va a una auténtica explosión. O sea, va a ser imposible una renovación de ese partido, imposible. Bueno, incluso se habla de su posible desaparición. En esa entrevista Lambán recuerda unas palabras de Rubalcaba donde decía, no, ni el Partido Socialista está libre de su desaparición. Bueno, ¿no? eso lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Grecia, lo estamos viendo en Francia y en muchos países. Lo que cuenta Carlos es cierto. Ese momento es que es un sistema un poco de régimen mafioso. A un secuaz lo sustituye otro, no lo va a sustituir a alguien que no esté a favor del delito y otra serie de cosas. Pero también es verdad que a mí lo que me ha parecido patético es los firmantes de este manifiesto. Eso quiere decir que Sánchez, es decir, quien se atreve a dar la cara por Sánchez son pues una brigada rápidamente ya de retirada, en fin, los habituales firmantes de este tipo de cosas, gente que está agradecida a Sánchez porque los ha indultado vía Tribunal Constitucional, como en el caso de los ERES, otro que están agradecidos por las subvenciones, etcétera, etcétera. Pero es patética la lista. No consiguen integrar a gente de peso, de valía, porque ya Sánchez contamina, ya es un efecto tremendo. Vivimos un cierto tardo sanchismo, pero va a ser muy duro, porque evidentemente Sánchez no es un gobernante al uso que cuando él se va a aferrar, se va a trincherar, entre otras cosas, porque desde la Moncloa sabe que es su mejor defensa frente al horizonte penal que le puede perseguir tanto de dentro del partido como de su familia. Y eso va a ser tremendo. Y su realineamiento con todo este grupo que está haciendo, saliendo prácticamente de la Unión Europea, donde es un apestado porque evidentemente los informes que se están haciendo en cuanto a la degradación de la democracia en España, en cuanto a la no persecución de la corrupción, son tremendos. Y él se está atrincherando en este grupo, es decir, siguiendo la senda del propio Zapatero, que es ahora mismo el que dirige y el que tutela en eso, en el ámbito de la política y en el ámbito de los negocios. Lo que se ha hecho con Huawei, entregándole las escuchas y todos los sistemas de inteligencia a una empresa que depende del Partido Comunista Chino y que, de acuerdo con la ley china, pues tiene acceso a todas esas conversaciones, a toda esa información, es tremendo. Y tiene todo el sentido del mundo pues el informe que han hecho en el Congreso de Estados Unidos, advirtiendo de que no solamente el perjuicio que puede causar a España, sino a sus propios aliados, y sobre todo teniendo en cuenta que es un socio de la OTAN, que se realinea precisamente con China, que es digamos el adversario, aunque ellos nos tilden directamente de enemigos, no conviene equivocarse. Por seguir la estela de lo que estaba diciendo Paco y relacionarlo con lo que mencionabas antes, Rosana, hay un factor diferencial, por ejemplo, en lo que está haciendo ahora José Luis Rodríguez Zapatero en mediación para intentar conseguir lo mejor posible para el triple asesino. Ya no es una mediación con ningún interés, aunque sea corrupto, negro o oscuro, de España. Es una mediación entre Venezuela y Estados Unidos. Por tanto, ¿cómo opera usted, señor mío? O sea, usted ha abandonado cualquier pretensión ya, ni tan siquiera, sobreentiendo que aquí debe tener sus intereses protegidos por Pepe Blanco, que es lo que sospecha la UCO, pero ya está haciendo relaciones en las que usted se considera poco menos que ciudadano autóctono venezolano. Usted está negociando entre Venezuela y España y Estados Unidos. Si nos llevamos ese cartel a toda la mediación que hace José Luis Rodríguez Zapatero, al peso que tiene en la agenda exterior española y al peso que debería tener España en la Unión Europea tienen que estar quedándose alucinados. O sea, ustedes tienen agentes satélites que operan ya directamente como venezolanos, no como españoles con intereses en negocios venezolanos del petróleo, de las mascarillas, de hospitales, de obras públicas. No, ustedes operan como agentes netamente venezolanos frente a Estados Unidos. O sea, ¿cuál es la relación entonces en estos momentos de España con Venezuela? Y además te diré que es una farsa, porque mientras estaban produciendo ese intercambio, la propia María Corina Machado explicaba en la cadena Fox que se habían producido 20
detenciones, muchas de ellas de chavales muy jóvenes, opositores al régimen de Maduro, y además explicaba también María Corina que uno de los requisitos que había establecido Maduro para ese intercambio era un posicionamiento económico, es decir, unos beneficios económicos que finalmente Trump no le ha dado. Entonces, al final es un intercambio de prisioneros y de asesinos en este caso. En cualquier caso, yo estaba pensando en los titulares de la prensa de mañana en función de lo que pueda suceder hoy en el Congreso. Vanessa, se va a celebrar el último pleno del año. Como bien decía Paco, finalmente no se lleva esa reforma Bolaños de la justicia, tampoco se va a llevar... bien contrarreforma, hablemos de contrarreforma judicial, porque reforma... Tampoco se va a llevar esa reducción de la jornada laboral que pretendía la vicepresidenta. Sin embargo, hay otras cuestiones, otros decretos que también son importantes, pero que tampoco tiene el apoyo garantizado el Gobierno. Es decir, mañana podrían volverse otra vez a titular, a abrir los periódicos con un gran titular del otro gran fracaso en el Congreso de los Diputados de Sánchez, ¿no? No va a haber casi Gobierno hoy en el Congreso. Eso es verdad. Arranca el pleno a las 11, aunque según la agenda, pues ministros como María Jesús Montero, que hoy preside el Consejo de Ministros, Félix Bolaños no van a asistir hasta las 2:30 de la tarde, Pilar Alegría hasta las 4 de la tarde, así que la oposición va a predicar hoy en el desierto en un pleno que nace prácticamente, como dices, extinto. La legislatura termina de nuevo con salvavidas sin frutos, no va a salir adelante ni la medida estrella de Yolanda Díaz, la reforma laboral, ni la ley Bolaños, que le ha costado al Ejecutivo por primera vez el plante de jueces y fiscales esta legislatura. Tampoco está claro que se apruebe la ley antiapagones y solo por aprobar algo se va a cambiar el nombre del Congreso de los Diputados en aras, como les contábamos, del lenguaje inclusivo en un decreto matrioska en el que también se votan cosas pues que a ver quién va a negar. Por ejemplo, el voto telemático de sus señorías para cuidados familiares u otra de las ofensivas del Gobierno, que es la mordaza a los medios sancionando a los periodistas acreditados en el Congreso cuando se considera, no se sabe aún en base a qué subjetivo criterio, que no se cumplen las normas del respeto. También se aprueba hoy, por cierto, lo lleva el debate, el rescate de Correos con 3.000 millones en los próximos 4 años y les recomiendo que vean el vídeo que acompaña a la noticia de Jordi Benítez porque van a entender por qué a Correos le cuesta tanto cumplir con los plazos de entrega. Y en esto la portada del Mundo. Esquerra estaría contactando con Bildu, con el BNG y Compromís para montar un frente común con Podemos y unir fuerzas. Belarra ya había deslizado esto en más de una entrevista, pero según el diario El Mundo parece que aún marca distancia y se centra en atraer a la residual Izquierda Unida. Claro, ellos saben que tienen la sartén por el mango. Además, me imagino que Pablo Iglesias en esto estará encantado de la vida al ver que al final, bueno, pues puede que todo dependa, ¿no?, de su posición o de su posicionamiento. En cualquier caso, parece que Yolanda está, no sé si la están arrinconando, no sé si Urtasun está ahí tratando de liderar esa facción. ¿Cómo lo veis? No, claro que está arrinconada y claro que la quieren arrinconar más. De todas formas, efectivamente, hay gente que se sentirá muy cómoda. Pablo Iglesias, una persona que estuvo en el listado de móviles de referencia de RIRA, la Asociación de Presos de Terras, pues lógicamente tiene que estar encantado de este tipo de alianzas. Ahora, entre ellos se revuelven, pero que nadie saque la conclusión de esto, lo comentábamos antes, de que esto pueda suponer un jaque a Pedro Sánchez. O sea, se revuelven entre ellos para afianzar exactamente el mismo tipo de poder. Es decir, se cambiarán quién es la persona titular, sustituirán a Yolanda Díaz por otra, yo no sé si será Yone Belarra, yo no sé si en la mente tendrán el que en algún momento vuelva, aunque el sueldo de eurodiputada es muy potente y es muy goloso, Irene Montero, no lo sé, no sé qué tendrá en cabeza en estos momentos esa alianza máxima de destructores de España y de la Constitución, pero siempre será para seguir respaldando a Pedro Sánchez, o sea, que pierda todo el mundo la esperanza. La revuelta no va a poner en peligro el apoyo a Pedro Sánchez, la revuelta es para garantizar el apoyo a Pedro Sánchez porque Yolanda Díaz está totalmente desgastada y resulta ya una persona totalmente superflua y ridícula. Bueno, si es que la práctica Pedro Sánchez está haciendo la política que le decía que le quitaba el sueño, la que le producía el insomnio, está haciendo esa política. Y hay que recordar que el muñidor de todos esos pactos, o uno de los muñidores de ese pacto, fue Pablo Iglesias, cuando fue a Lledoners, o negoció con Bildu, etcétera, etcétera, todo este proceso. Y eso es lo que se quiere remendar, porque evidentemente la destrucción de ese espacio y el hecho de que Sánchez haya cogido parte de ese espacio explica que su desplome no sea lo que podía deberse a su propia gestión, a su propia corrupción, etcétera, etcétera, pues se está haciendo. Y ahí lo que va a producirse es que al final Yolanda Díaz va a ser absorbida por el Partido Socialista y es decir, lo ha dicho esta misma semana, lo ha vuelto a repetir Pablo Iglesias, es decir, va a ocurrir aquello de López Garrido, ¿no?, el partido de la Nueva Izquierda que venía intentó destrozar a la Izquierda Unida de Julio Anguita y terminó absorbida por el Partido Socialista en su momento, y eso es lo que hace lo que Yolanda Díaz, y por eso el paripé que montó la semana pasada cuando abandonó durante unos minutos
votos el banco azul se fue al escaño de la formación para salvarle la cara a Pedro Sánchez, diciendo que el célebre Sánchez no es un hombre corrupto. ¿Cómo que no es un hombre corrupto? Para luego subir y hacer el discurso que hizo. Sí, y luego para hacer ese discurso absolutamente de apoyo, porque ella sabe que su única seguro de vida es agarrarse al mástil de Pedro Sánchez, y ninguno de ellos lo va a soltar. Bueno, y entre tanto aparece el caso Montoro, 7 años de instrucción, algo totalmente insólito, como nos acaba de contar nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, en un juzgado de Tarragona. Y claro, hay gente que tiene la tentación, digamos, de equiparar la corrupción del Partido Popular de antaño con la situación que estamos viendo que actualmente afecta al presidente del Gobierno, a su familia, a su Gobierno, a su fiscal general del Estado, en fin, a todo su equipo más cercano. Esto es muy complicado de dilucidar, entiendo, y también por eso os pido, digamos que mucha cautela a la hora de explicar lo que está sucediendo a los oyentes, que entiendo que entre tanta maraña de información pueden llegar a perderse, porque hoy asistimos de nuevo a una avalancha de información al respecto del caso Montoro, vamos a llamarle así, en donde aparecen empresas, todas las que queramos y más. Nombres de personas que trabajaron con Montoro en Hacienda, pero que al mismo tiempo estaban vinculadas a equipo económico, prácticamente todas. Personas que formaron parte del pasado del Partido Popular y que podrían formar parte del presente y del futuro del Partido Popular también, y eso es uno de los puntos más problemáticos. Dinero que se sabe que existe, pero que de momento el sumario tampoco explica muy bien cómo llegaba a las manos del ministro Montoro, si es que eso llegaba ahí. En fin, yo creo que hay muchas dudas, muchas cuestiones, muchas incógnitas sobre la mesa, y me gustaría saber vuestra opinión al respecto de este caso. A ver, que si es la primera pregunta, si es equiparable esto a lo que estamos viendo, respuesta rotundísima, no, ni por volumen, ni por gravedad, ni por temporalidad. Vamos a ver, pese a eso, es un caso que a mí me parece un caso absolutamente impresentable, la gestión que realizó Cristóbal Montoro, ya no solamente del Ministerio, ya no solamente de determinados favores y legislación ad hoc y bajo demanda, sino de la misma inspección, me parece absolutamente impresentable. Si se va a conseguir demostrar eso en sede judicial, yo lo veo complicado, porque tendrías que demostrar efectivamente el triple rebote. Tenías determinados clientes en el despacho que desde mi punto de vista son impresentables en el momento en el que tú tienes como responsable máximo del despacho a una persona que viene del equipo directo de Cristóbal Montoro y que encima su hermano permanecía como jefe de gabinete de Cristóbal Montoro, y me estoy refiriendo a Martínez Ricardo en el despacho, Felipe, sí, su hermano, en el ministerio como jefe de gabinete. A mí eso me parece impresentable, o sea, lo digo literalmente. La utilización de la inspección retorciendo normas hasta el punto de llegar a la más absoluta, desde mi punto de vista, ilegalidad, torturando a contribuyentes por todas partes, absolutamente impresentable, simplemente por recaudar. El retorcimiento de todos los principios del Partido Popular, que llegó en esas elecciones prometiendo rebajar impuestos y no rebajó ni un solo impuesto, y de hecho llevó el IRPF por encima de la proposición no de ley que tenía trasladada Izquierda Unida, y lo llevó el tipo máximo por encima, impresentable. Aunque fuese a costa de perder elecciones, como por ejemplo en Andalucía, ¿no? Porque Javier Arenas, y aunque muchas de esas cambios normativos se mantengan. Ahora, dicho todo eso, esto es equiparable a una trama donde combinas casos de petróleo traído de una narcodictadura venezolana, licencias a Villafuel para que lo meta de Strangis, prostitutas colocadas por todas partes, redes de prostíbulos y saunas, algunos de ellos con condenas a 20 años por una mafia rumana con trata de personas y con esclavización de una persona que tuvo que salir corriendo y denunciarlo ante la policía. Casos de mascarillas estrangulados mientras muere la gente para venderlos a través de una mafia tuya, porque no salen más que mafias por todas partes. Casos de obras públicas amañadas con intervención de una cadena que la propia UCO y el propio juez Leopoldo Puente ya considera organización criminal, cogiendo cargos como una expresidenta de Adif, como un director general de carreteras. Hay muchos otros cargos, casos que encima han tenido una traslación en el tiempo porque Óscar Puente ratificó a 2 de los cargos que le pidió en el ministerio para mantener esa trama, y así se lo pidió Coldo García Izaguirre a Santos Cerdán. Un secretario de organización con 4 imputaciones, el otro en prisión. ¿Es equiparable? No es equiparable. Ahora, ¿nosotros vamos a dejar de investigar las 2 familias de casos? Ni de coña, y perdón por la expresión, porque es impresentable. Y lo que tendría que hacer el Partido Popular, y esto es mi muy particular opinión, es apartarse
apartarse de eso, porque representa una etapa pasada. Claro, cierto, pero ¿cómo te apartas, Paco? Yo ayer comentaba y el fin de semana es verdad que estuve muy entretenida leyéndome muchísimos artículos, a ti también, en fin, muchísima gente escribiendo al respecto de lo sucedido y muchos apuntando a Mariano Rajoy directamente. Claro, ¿cómo separas tú a Feijóo de Mariano Rajoy? Porque claro, aquí se está hablando de una persona que es un fichaje nuevo, que es el señor Alberto Nadal, sí, pero bueno, es que ahí estaba Rajoy, es que también está Fátima Báñez, en fin, es que... Bueno, yo creo que efectivamente ha dicho Carlos que no se puede comparar una cosa a otra y es incomparable, pero es evidente que el Partido Socialista va a intentar hacerlo y además tiene instrumentos mediáticos para crear esa impresión. Ahora bien, ¿por qué hay una diferencia fundamental? Los medios liberales investigan todo la corrupción, porque donde surgió el asunto de Montoro, la apariencia de un posible conflicto de intereses, fueron medios precisamente liberales que denunciaron esa circunstancia. Por tanto, y ahí está el episodio del enfrentamiento con el ministro Soria, al que evidentemente el propio Montoro se opuso hasta que creó un problema gravísimo que le sacó del gobierno por hacer una reforma del sistema de las energías renovables en la que parece que había intereses clarísimos por parte de su antiguo equipo económico, ¿no? Y de hecho pues ahí estaban con cargos de responsabilidad en alguna de esas empresas como Abengoa, donde también estaba Borrell y el Partido Socialista, o Solaria y algunas otras. Eso se ha denunciado. El problema es que la fatalidad de Montoro es que en su día le hizo un gran favor al Partido Socialista. Hemos contado las elecciones autonómicas del 12 en Andalucía, en el que todo estaba predispuesto para que por primera vez el centro derecha ganara unas elecciones y bueno, después de hacer una campaña y ganar, darle la mayoría absoluta a Rajoy con el cartelón aquel de bajada de impuestos, lo primero que hace es subirlo. Evidentemente eso desmovilizó al electorado del Partido Popular y Arenas en su momento se quedó a los 5 escaños. Y ahora con este episodio, después de un caso que lleva 7 años con las investigaciones secretas, un procedimiento que me parece un poco llamativo en esa circunstancia y sobre el que ya el propio Partido Socialista en la última comparecencia de Montoro ya dijo que iba a salir, ya iba a estallar, pues intenta construir esa. Y luego hay otra circunstancia que a mí me parece de una enorme gravedad, es la utilización de la agencia tributaria para perseguir a los adversarios políticos. Algo que empezó con Borrell, se intensificó con el propio Montoro y que sigue ahora. Y que continúa con Montero. Que continúa ahora mismo. Es decir, es una arma de destrucción de adversarios, cosa que es que nos deriva a situaciones que son, luego, no son tolerables en un régimen democrático de transparencia. Hablando de esto que acabas de comentar, hoy entrevista con Rato en el diario ABC, declaraciones de Rato al diario ABC, pues recordando y explicando qué es lo que sucedió en su caso. Sí, titula "Lo que hizo Cristóbal Montoro conmigo roza el delito", ese es el titular que escoge el diario, pero no se refiere solo a ese momento de su detención que recuerda a menudo Federico, en el que se le mete en un coche para recorrer una manzana, va más allá. Todos, sí, efectivamente. Como le cogían del cuello, de la cabeza por detrás, como le metían en el habitáculo del vehículo, los agentes con los chalecos de aduanas con la etiqueta que los acababan de comprar, en fin, sí. Él señala que la intervención de Montoro es anterior incluso a que Hacienda presentara una denuncia contra él y que en 2015 los reportes que recibía Montoro sobre el avance de las diligencias contra Rato eran mensuales. Esto teniendo en cuenta que la ley de la agencia tributaria estipula que los datos obtenidos por la Administración son de carácter reservado, pues Rato se pregunta en esta conversación con ABC por qué la Fiscalía Anticorrupción no ha actuado. Sí, bueno, ahora ya esto ya es como el pan nuestro de cada día, ¿no? Que se filtren los datos que son privados de las personas y de los ciudadanos, ¿no? A un fiscal general del Estado, en fin, es que esto ya, claro. Bueno, y la propia actual ministra de Hacienda anunció en una rueda de prensa algo que no se sabía con respecto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sí, y hemos sabido cómo se han filtrado esos datos de forma absolutamente interesada y sin preservar el mínimo requisito de anonimato que debía lo que pasa es que es verdad regir una administración tributaria, ¿no? Y repito, marcando las diferencias a escala, porque evidentemente un caso no tiene nada que ver con lo otro, con los que tiene el Partido Socialista, pero hay una cosa que es verdad, es que en época de Montoro también se deslizaban cuestiones como por ejemplo la declaración de la renta de Esperanza Aguirre, provocando un daño brutal en las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid y regalándole el Ayuntamiento de la capital de España a la izquierda. Entonces, o sea, yo el tema y luego hay
hay tanta gente tan enfadada con Montoro, porque claro, él hizo una persecución a periodistas, escritores, en fin, muchísima. Tú recuperas ahora el relato de todas las personas, y es que hay casos incluso de personas que tuvieron que vender su casa para poder hacer frente a lo que le estaba reclamando Hacienda, y gente que incluso llegó a pensar quitarse la vida. Es que esto es así. Pues fíjate, claro. a mí, por ejemplo, a mí me dio una cornada fiscal este señor. El problema es que a mí me dio una cornada fiscal este señor, que por cierto fue la cosa surrealista, porque cuando llegan mis abogados al inspector, yo creo que esto es la primera vez que lo cuento, habían demostrado que la estructura que yo tenía, que era una sociedad, no tenía ningún problema, ni era simulación, ni nada. En el momento en el que mantiene una conversación y dice, bueno, entonces ustedes cerrarán la inspección, ¿no? Y la respuesta de la inspección fue, no, tenemos orden de sancionarlo. Cuando la inspección estaba lanzada por la utilización de una sociedad, que de hecho lo acabó ganando el despacho Cuatro Casas ante el Tribunal Supremo, que eso no se podía hacer. Dicho eso, les daba olímpicamente lo mismo. Ahora, yo formo parte de los que recibimos la cornada ahí, y desde que publiqué el libro, el del número 1, 28 de mayo, llevo 5 requerimientos fiscales ahora. Entonces, me encantaría saber exactamente dónde termina la dictadura fiscal. O sea, a lo que voy es, vamos a ver, el Partido Popular tiene que apartarse de todo esto, y esta es la historia. O sea, en la época de Montoro, aparte de capítulos personales, aparte de capítulos de utilización y retorcimiento nauseabundo de la norma para perseguir a determinada gente y, como decía Paco, preseleccionada. O sea, cuidado con esta historia. Amén de todo eso, amén del caso que se está ahora instruyendo, que efectivamente tiene un olor extraño, porque 7 años de investigación privada para sacar ese sumario te quedas un poco a cuadros, ¿no? Te quedas un poco a cuadros. Hombre, 7 años suelen dar para más, si de veras hay algo que tú tienes la convicción de que puedes llevarlo ante un juicio oral, que se supone que es lo que tiene que hacer una instrucción. Ahora, dicho eso, la principal labor destructiva de Montoro y de su gente y de su equipo fue destruir uno de los grandes bagajes de la derecha en España. O sea, él se cargó el cartel de que el Partido Popular era capaz de gestionar las economías bajando impuestos, reduciendo gastos. O sea, ese destrozo debería haber llevado ya hace muchísimo tiempo a que el Partido Popular hubiese apartado a toda la cuadrilla de Montoro. A toda. Porque representan una imagen nefasta y nauseabunda. Una imagen que le resta votos al Partido Popular por todas partes. Y que además le genera unos conflictos internos. Juan Bravo opina igual que esto, porque yo creo que no opina exactamente igual que esto, ¿verdad? Bueno, su trayectoria en Andalucía no ha sido esa. Exacto. El problema el equipo de Ayuso opina lo mismo que bueno, esto, vamos a opina ver, lo contrario. yo lo que creo es que al Partido Popular le da alergia el desprenderse de determinadas figuras del pasado que no necesariamente tienen que ser el caso Montoro o de la época de Montoro. Por ejemplo, Pablo Casado y Teodoro García Egea son otros dos casos en los que el Partido Popular es reacio a desprenderse de ellos, ¿no? Sí, pero sí, tienes toda la razón, Rosana, pero también hay que recordar, en uno de los episodios que se ha conocido ahora mismo con respecto a Montoro, que Montoro abrió un proceso fiscal al expresidente Aznar porque hizo unas declaraciones, creo recordar, Antena 3, en la que no cerró la puerta en volver a la política. Entonces, rápidamente se echaron sobre él porque querían evitar esa circunstancia en un momento de debilidad, de cambio de esto, porque efectivamente el gran daño es que tú no puedes prometer bajar los impuestos y luego subirlos. Con la idea fantasmagórica de vamos a sorprender a la izquierda dándole la razón. Es una cosa tan estúpida como extendida en la derecha, porque esa es otra de las razones. Si los firmantes del manifiesto piensan que cuando llegue el PP les va a quitar los chollos que tienen, que pierdan todas las... no se preocupen, que se los van a mantener y además se van a poder permitir insultar a los votantes de la derecha tranquilamente, con lo cual consiguen algo perfecto, seguir viviendo de las ubres del Estado e insultando a los votantes del Partido Popular con la tolerancia del Partido Popular. Esto es un clásico, y mientras Feijóo no rompa eso, tiene un serio problema y lo tiene que romper. Y ojo, tuvo una intervención brillantísima hace 15 días con respecto a lo que es la corrupción del sanchismo, con sus declaraciones, incluso marcando distancias con respecto a lo que se debe hacer en el caso de Montoro, etcétera, etcétera. Pero ese es el discurso nuclear del Partido Popular. Ese es el signo de la desconfianza que debe vencer Feijóo. Porque es que si no, lo vemos. Y yo voy a decir una cosa, y perdonad, me estoy alargando mucho. Estoy sorprendido, hoy Arcadia habla de ello. Las declaraciones que ha hecho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a La Vanguardia son tremendos. Decir que ahora ve mucho más tranquila a Cataluña, etcétera, etcétera, comprándole el discurso a Illa y a Sánchez, es de no creer. Bueno. Es decir, si tú, presidente de la Junta, cuando ves que en Cataluña se está haciendo una política lingüística de persecución a los castellanoparlantes, muchos de ellos son hijos de andaluces, como tú fuiste,
porque tú volviste de la inmigración, naciste en Barcelona porque tu padre se fue a la inmigración a Cataluña. Veo sorprendente, es que ese pasmo, dices, oye, ¿es posible? Bueno, es el efecto RACU, o sea, van sí, a la vanguardia pero vamos a ver, y de repente el efecto RACU de Casado, el efecto RACU que estuvo a punto de bordear el área, Feijóo, pero bueno, luego ha rectificado, etcétera, de cierta manera ha marcado distancia, pero ver las declaraciones del propio Juanma Moreno, es que no daba crédito leyendo a la vanguardia cómo puede decir esto. Una cosa es agradar al que tienes interlocutor y otros darle la razón por aquello que volvemos un poco al principio. Lo que decía el ministro Montoro, sorprendamos a la izquierda dándole la razón. Eso dejándole ganar cuando tienen perdidas las próximas elecciones. Bueno, vamos a recomendar el Colacel hoy, si os parece. Bueno, pues vamos a dárselo de nuevo a todos los venezolanos de bien, a esos 8 millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país y que hoy se estarán acordando mucho de Zapatero. Desde luego se estarán acordando de... Bueno, y las víctimas de los familiares de las víctimas de esos 3 asesinados por este sicario que ahora se considera, por la mediación de Zapatero, preso político. En el año 2016, hace unos años, en ese despacho de Usera. Y es que recuerdo perfectamente el caso. Me acuerdo que fue claro, es que estamos hablando de 3 asesinatos en Usera, en un despacho de abogados. En fin, vamos a darles el Colacel. Vamos con el tiempo, pocas novedades. Ya les comento que están en alerta amarilla por altas temperaturas en Andalucía y en Castilla-La Mancha, pero en principio las temperaturas bastante controladas prácticamente en todo el país, salvo en estos puntos donde les digo que se van a registrar de nuevo altas temperaturas, hasta el punto de que hoy en Córdoba se van a alcanzar los 39 grados. En el centro peninsular estamos en el entorno de los 22, hoy la máxima estará entre 33, 34 y la mínima en Teruel, allí 12 grados. Abre la bolsa Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Bueno, pues ayer no lograba alcanzar los 14.000 puntos a esta misma hora. Hoy sí que los tiene, 14.019, según nos muestran las pantallas de las aplicaciones en tiempo real, aunque el selectivo continúa plano, solamente un 0,08% abajo, según, insisto, nos muestran estas aplicaciones en tiempo real. ¿De qué tenemos que estar pendientes? Bueno, pues nos dicen los expertos que los inversores están muy pendientes de las palabras que vayan a pronunciar Jerome Powell y Christine Lagarde esta semana respecto a las políticas de los distintos bancos centrales de cara a lo que queda de verano y el arranque de temporada en septiembre. Buscarán pistas sobre cuál será la política de tipos de interés de cara a final de año y así afinar sus compras y sus ventas en el rally de esta segunda. Estaremos entonces muy pendientes. Te seguimos leyendo el Libre Mercado. Muchas gracias, Luis Fernando. Y en la noticia de interés cultural de la ONCE. Bueno, cuéntanos, Elena de Blas, buenos días. Muy buenos días. Pues hoy tenemos como protagonista a la banda surcoreana Stray Kids, un grupo aclamado por la crítica que ofrece una única actuación hoy en España en el Metropolitano. Se trata de una de esas bandas compuestas solo por chicos, a la manera de los Backstreet Boys, que cuentan con miles de fans, la mayoría adolescentes, pero que están en todo el planeta y que han vendido millones de discos del estilo que practican, el K-pop. Son todo un fenómeno mundial. Son las 9:22 de la mañana, las 8:22 en las Islas Canarias y estamos en comunicación con don Fernando Clavijo, él es el presidente de Canarias. Don Fernando, ¿qué tal está? Muy buenos días. Don Fernando, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el gobierno de Canarias va a denunciar al Supremo que tras 116 días de su auto ningún menor ha salido de las islas de los que solicitaban asilo. ¿Por qué se dan estas circunstancias? ¿Por qué 116 días después todavía no se ha producido ningún movimiento entre estos menores cuando el tribunal dictó que el gobierno tenía un plazo solo de 10 días para hacerlo? Pues porque el gobierno de España sí lo ha querido. Nosotros hemos dado toda la información, hemos colaborado. Tuvimos ante el abandono y la desidia del gobierno de España que acudir al Tribunal Supremo y pedirle amparo a través de una medida cautelar positiva. El Supremo dictó un primer auto. Pasados los 10 días hubo una vista pública porque el gobierno no había hecho nada. Y ahora lo único que hizo el gobierno es hacer una resolución integrando a esos niños y esas niñas en la red de protección internacional, pero de facto es un acto administrativo nada más, porque siguen estando bajo la tutela y custodia del gobierno de España, no han trasladado ni un solo menor
ni nos han dicho, ni tan siquiera han iniciado pues el trámite para evaluar, tal y como dice la ley, algunos de esos menores para poder proceder a su traslado. A ustedes, por tanto, no les dan ningún tipo de explicación. Estamos hablando de cerca de 1.000 menores, pero hay muchos más menores que son los que se acogen, en este caso, a la normativa que podría hoy reformarse en el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de ese decreto que define y desarrolla la modificación en la Ley de Extranjería prevista para el día de hoy. ¿Es usted optimista ante lo que pueda suceder hoy en el Congreso? Bueno, hoy es en el Consejo de Ministros. Sí. Ese decreto no tiene que ser convalidado. Es simplemente un decreto del Consejo de Ministros, por lo tanto damos por sentado de que si lo llevan es que se va a aprobar, y luego procederemos en agosto a tener otro en el que se define la capacidad ordinaria también, como en este, pero se procede a la declaración de contingente migratorio por parte de Canarias, que es cuando un territorio ve superada en 3 veces la capacidad que tiene para poder atender a los menores, cosa que está sobradamente pasada en el caso de Canarias. Según he podido mantener las conversaciones con la ministra Sira Rego, eso implicará que a finales de agosto, en torno al 28, se pueda proceder ya a comenzar los trámites para las primeras derivaciones de los menores, digamos menores que no han solicitado asilo político. Aquellos menores que han solicitado asilo político durante más de 2 años, hemos estado diciéndole al Gobierno de España, al Estado, a la ministra de Migraciones, que es su responsabilidad, que es su obligación darlos de alta y proceder al itinerario, pero durante 2 años el Gobierno de España no ha hecho caso. Eso nos motivó pues, que presentásemos una demanda ante el Supremo, y estamos en este momento que 4 meses después de que el Supremo haya dicho al Estado que cumple con su obligación, el Estado sigue sin cumplirla. Respecto a el reparto de los menores que se produciría a finales del mes de agosto, según lo ha acordado con la ministra Sira Rego, hay comunidades que son las gobernadas por el Partido Popular que ya han dicho que van a recurrirlo, no están de acuerdo porque entienden que esta decisión, este reparto se ha hecho de manera unilateral, sin contar con ellos y con un reparto que consideran que es absolutamente desigual. Por ejemplo, 700 menas, según algunos datos que informaban que llegarán a la Comunidad de Madrid, ante los 30 que, por ejemplo, van a llegar a Cataluña. ¿A usted esto le parece normal? ¿Le parece correcto? Bueno, yo primero matizar que las comunidades del Partido Socialista también han demandado. Es decir, no es exclusivamente las comunidades del Partido Popular las que han ido al Constitucional y las que han protestado por esta distribución. Y por otro lado, la distribución a mí me parece correcta. Y me parece correcta porque lo que no se puede es partir de cero. Pero voy a poner un ejemplo que yo creo que es perfectamente gráfico, ¿no? Si, por ejemplo, Canarias comenzase a formar parte de este reparto, no se le puede decir a Canarias, oye, usted tiene 5.400, quédeselo y empezamos a repartir a partir de ahora. No. Hay que tener en cuenta el esfuerzo previo. Entonces, si hay comunidades autónomas como Canarias, como Ceuta, como Cataluña o como Euskadi, que ya tienen más menores que Madrid, por ejemplo, o que Galicia o que Logroño, pues obviamente ese esfuerzo previo tiene que ser tenido en cuenta, porque al final tienes que distribuir el total de los menores que hay en este momento en España, no solo los que están por venir. Por eso, apelando a criterios científicos y académicos, como puede ser el PIB per cápita, la extensión del territorio, las instalaciones educativas y el esfuerzo de los menores que ya tiene en ese mismo momento la comunidad autónoma, se hace la distribución. Lo otro sería tan peligroso como decir a Canarias, bueno, tú ya tienes 5.000 y pico, pero a partir de ahora empezamos a hablar. Eso apúntalo ahí. No es correcto. ¿Y no le parece a usted, digamos que, bueno, pues bastante llamativo el hecho de que todas estas comunidades autónomas vayan a recurrir esta decisión ante el Tribunal Constitucional? ¿No entiende que se pongan todas ellas en coincidencia, ¿no? ¿Es algo llamativo? Bueno, es llamativo por lo insolidario de la cuestión. No se le puede pedir solidaridad, por ejemplo, desde Valencia a Canarias con la riada, y sin embargo, cuando estamos en una emergencia migratoria en Canarias, decir que no, que ese es un problema de Canarias. Esos niños y esas niñas llegan a Europa. Cuando llegan al puerto de la Restinga, en el Hierro, no están llegando al Hierro, no están llegando a Canarias, no están llegando a España, están llegando a Europa. Con lo cual, el artículo 2 de la Constitución creo que es muy claro, ¿no?, respecto al equilibrio y la solidaridad.
No se puede criticar que a Cataluña se le haga una financiación individual, que yo la critico y estoy en contra, porque dice que hay una caja común que es de todos, pero la caja común es de todos, pero cuando las responsabilidades de los niños y las niñas que llegan, esa no es de todos, esa es solo de Canarias. Hay que ser coherente en los discursos, sobre todo porque cuando Canarias ha tenido que ser solidaria con cualquier otro territorio de España, lo hemos sido. Y ahora están llegando a Canarias, pero pasada mañana pueden llegar a Andalucía o a Baleares, que son comunidades autónomas que han recurrido. Bueno, y entonces, de hecho, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a Baleares solos? De hecho, señor Clavijo, a Baleares también llegan y Almería también llega. Pero es evidente que España está desarrollando una política migratoria de brazos abiertos que contrasta mucho con otros acuerdos, ¿no?, que se están desarrollando en Europa. Y estoy pensando, por ejemplo, en ese plan Meloni del que tanto se ha hablado, pero estoy pensando también, por ejemplo, en el acuerdo de hace tan solo unos días al que han alcanzado Inglaterra, el Reino Unido y Francia, en donde, bueno, pues las deportaciones, incluso la policía de frontera se va a reforzar. También en Portugal, hace tan solo unos días, en Dinamarca. ¿No cree usted que España debería atender más a estos planes y no, digamos, a un reparto posterior a una política de puertas abiertas que lo único que está provocando es este tipo de situaciones entre las diferentes comunidades autónomas y la situación crítica que ahora mismo tiene el archipiélago? Bueno, yo distingo dos cuestiones aquí, ¿no? Ojalá supiésemos la política migratoria del Gobierno de España, porque por un lado no quiere que los menores sean distribuidos y se niegan a asumir su responsabilidad con los menores que son susceptibles de asilo y de protección internacional, y por otro lado hace una dejación total de vigilancia de las fronteras y de los acuerdos con otros países para establecer mecanismos de cooperación y que obviamente las fronteras del país estén protegidas y guardadas, ¿no? Con lo cual me da la sensación de que es más triste de lo que usted dice, es decir, no hay una política de brazos abiertos, no hay política migratoria del Gobierno de España, y eso es lo más triste, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, hay dos circunstancias, ¿no? España tiene que saber qué quiere hacer con la migración y establecer una política migratoria, que lo sepamos todos, yo no la sé y la desconozco, y mire que en las dos conferencias de presidentes últimas he pedido que el presidente Sánchez me la explique y no me la ha sabido explicar. Pero por otro lado, una vez que esos migrantes, o en el caso de los menores, de los niños y las niñas, que es lo que nos ocupa hoy, lo que tiene que ser es gestionado como un fenómeno, protegiendo el interés superior del menor, que está protegido por tratados internacionales, y es lo que el Supremo ha puesto en valor a la hora de, digamos, leerle la cartilla al Gobierno de España y recordarle sus obligaciones, y gestionarlo como país. Lo que no podemos es dejar, Canarias forma parte de España o no forma parte, ¿no? Ahí tendríamos que establecer esos criterios comunes. Desgraciadamente esto se ha contaminado políticamente muchísimo, y al final no tenemos criterios comunes, y las consecuencias es que ni el Gobierno de España quiere esos menores, ni el principal partido de la oposición los quiere tampoco, ¿no? Y mientras tanto Canarias sola. No creo que sea un buen mensaje que lanzar a la población, a los canarios, a los canarios. Enseguida les voy a dar la palabra también a las personas que me acompañan en la mesa, pero sí que me gustaría hacerle una última cuestión. Hoy estamos dando unos datos de una encuesta que ha realizado NC Report para el diario La Razón, donde se destaca que el 64% de los españoles considera que la inmigración es uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en el país. Esto es evidente. A mí, de hecho, el porcentaje me parece que es demasiado, se queda corto. Yo creo que es uno de los principales, si no el principal problema que ahora mismo tenemos, pero el 65% asocia la inmigración irregular con el aumento de la inseguridad ciudadana. Me gustaría saber su opinión al respecto, y también me gustaría preguntarle sobre el suceso acaecido la semana pasada en las Islas, donde esa menor de 17 años, que además está bajo la tutela del gobierno canario, fue quemada por un ilegal marroquí que llevaba tan solo un mes en la isla. Bueno, en materia de encuestas, pues obviamente son percepciones, ¿no? Las encuestas son fotos fijas de un momento determinado, y es evidente que este es un asunto que los medios de comunicación, y yo lo agradezco, lo ponen de bastante relieve, porque eso está permitiendo que avancemos y al menos que se haya conseguido algunos logros por parte de la modificación de la ley de extranjería, ¿no? Por lo tanto, es evidente que es uno de los principales problemas que tienen los españoles, también los canarios, y que desde luego evidencia que el Gobierno de España no solo no tiene política migratoria, sino que no tiene una hoja de ruta clara a la que genere darnos certeza, ¿no? Por lo tanto, esos datos, vamos, pues comparto con usted que son bastante plausibles.
En materia del suceso, efectivamente, una menor de 17 años que se ausentó del centro y que el gobierno de Canarias denunció en 2 ocasiones su desaparición o su abandono del centro. La realidad es que al final, con las diligencias que se han abierto y que todavía no tienen certeza, parece que el tratamiento es un tratamiento de violencia de género. No es ni xenófobo ni racista y que esta chica parece que era la pareja de este señor o de este indeseable. De esta persona que lleva un mes por los testimonios que yo he podido escuchar de compañeras de la muchacha, aseguran que no existía prácticamente relación entre ellos, que la muchacha buscaba un sitio donde pasar la noche porque se había escapado del centro y encontró a este chaval y se quedó con él. A mí eso, un caso de violencia de género en una circunstancia, un conocimiento de 2 menores, de una menor y de un adulto marroquí que se conocen desde hace unos días o unas horas, tratarlo como un caso de violencia de género me parece un poco extremo, ¿no, señor Clavijo? Es el tratamiento que la Fiscalía y la Policía le ha querido dar. Yo ahí no, hasta que no se dilucide el caso o hasta que al final no terminen las diligencias, es difícil entrar ahí, ¿no? Pero es el tratamiento que la Policía y la Fiscalía ha querido dar o en base a las pruebas y a los indicios ha dado. Pero vamos, lo otro pues obviamente no puedo profundizar más porque desconozco las diligencias. Respecto a esa identificación que hace el 65% de los encuestados que asocia la inmigración irregular con el aumento de la inseguridad ciudadana. Bueno, al final son percepciones. Yo sí me preocupo de ver los datos de mi comunidad autónoma y en el caso de Canarias no hay una relación directa entre delincuencia o datos objetivos. La seguridad es una sensación y evidentemente en sensaciones no podemos entrar, pero sí con los datos objetivos el aumento de la delincuencia no tiene una relación directa con la inmigración, al menos en Canarias. No puedo hablar por otros territorios porque los desconozco, pero sí le puedo decir que en Canarias no hay esa relación directa entre la migración y desde luego el incremento o no de la delincuencia. Sí, Carlos Cuesta. Sí, señor Clavijo, ¿no? Simplemente por ir a una cuestión que ha mencionado antes, el tema de los datos y que le parecía normal o justo, creo que ha dicho, el reparto entre comunidades autónomas. El pequeño problema es que los datos que está dando el Gobierno no son compartidos por algunas de las comunidades autónomas. De hecho, la Comunidad de Madrid niega esas cifras y ha aportado sus propios datos que demostrarían que Cataluña en estos momentos está gestionando 33 menores por cada 100.000 habitantes, cuando Madrid está gestionando 34,8 por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, una de las dos versiones es falsa. Sé perfectamente que en ese cálculo se ha metido el PIB per cápita, con lo cual haces que la comunidad autónoma que mejor vaya, en este caso Madrid, muchísimo mejor económicamente que Cataluña, obviamente, tiene que asumir una mayor entrega. El dato se puede reconstruir como cada uno quiera, metiendo los indicadores que quieran. Entonces, no me parece que sea una cuestión absolutamente como para pasar por encima y decir el Gobierno ya ha dicho qué. Hombre, el Gobierno ha dicho lo que le interesa, porque casualmente sus socios separatistas que proceden de País Vasco y Cataluña son los mejor parados. A mí particularmente, primera pregunta, no me parece justo ese reparto en absoluto, sobre todo, repito, porque las cifras están totalmente en duda. Y luego la segunda cuestión es que ese reparto se produce después de una inaplicación de los sistemas de control de las mafias que traen inmigrantes. Aquí no estamos actuando contra los barcos de las mafias, que son los portadores. No hay quien se crea que desde destinos como Senegal o Mozambique son capaces de recorrer en cayuco esas distancias. El Gobierno ha decidido que no se actúa contra esas mafias, en contra incluso del criterio de Frontex, y una vez que tienes todo el contingente de inmigrantes, se procede a un reparto. El Partido Popular se lo ha dicho 500 millones de veces. Active esos mecanismos. No me parece que sea muy justo ni la fórmula del reparto, ni el mecanismo que privilegia, repito, a los socios separatistas del Gobierno, ni el hecho de que no se activen los mecanismos de control. No sé qué opina. Bueno, usted ha hecho más una afirmación que una pregunta, ¿no? Estoy en mi derecho. Sí. A ver, en los criterios de reparto, yo lo que le puedo decir que esos criterios obedecen a criterios académicos y fueron llevados y aprobados en una conferencia sectorial. Es decir, no son criterios desconocidos por las comunidades autónomas. Es más, el 90% de esos criterios son los mismos que se aprobaron por unanimidad en el año 2022 en una conferencia sectorial en el que se produjo aquel reparto extraordinario que luego pues al final quedó lo que quedó, ¿no? Con lo cual son criterios, insisto, conocidos por las comunidades autónomas, aprobados en conferencia sectorial y que desde luego obedecen a criterios académicos, no han estado elaborados
digamos, con un tinte político, ¿no? Más allá de eso, lo que hay es que ver qué es lo que le interesa o qué es lo que protege más el interés superior del menor, ¿no? No meternos y enfrascarnos en esa batalla política, que yo creo que es lo que está contaminando e impidiendo que en un país de más de 50 millones de habitantes, pues 5.000 menores sean un grave problema territorial. En cuanto a los barcos, yo he estado en Marruecos, yo he estado en Mauritania, equipos del gobierno de Canarias han estado en Senegal y en Gambia, y ya le puedo decir yo que no es imposible que esos cayucos, desde luego, recorran esas distancias. Y también le digo que yo he estado a punta de muelle, en la Restinga, porque mis visitas al Hierro pues ha coincidido con la llegada de cayucos, y he visto llegar a esa gente. Esa gente no viene de una travesía de crucero, ni desde luego llevan un día. Esa gente viene destruida física y emocionalmente, ¿no? Por lo tanto, yo la teoría de los barcos nodrizas, al menos en los que yo he visto llegar, y en la información que dispone la Guardia Civil y en la información que nosotros manejamos como gobierno, ya le digo yo que no la compartimos, ¿no? No es teoría mía, señor Clavijo, es teoría de Frontex con fotografías aéreas. Bueno, el Frontex está también en Canarias. Yo he visitado el centro de coordinación y ya le digo, y he hablado con el general, porque tenemos una comisión que su mando plaza está en Sevilla, pero que distribuye todo eso, y yo no lo puedo decir si hay o no un caso puntual, pero sí le digo yo que salen de Mauritania, salen de Gambia, salen de Senegal y salen de Marruecos, y en función de las condiciones de la mar llegan a un estado u otro, y muchos estamos hablando de 5, 6 y hasta 8 y 9 días de travesía. Un caso puntual no se lo voy a discutir, porque yo no estoy en posesión de la verdad absoluta, pero sí le digo que lo de los barcos nodriza no es lo que llega a Canarias. Sí, Paco Rogelio. Sí, señor Clavijo, dice usted que el gobierno no tiene política sobre migración, pero eso es una forma de tener política, indudablemente, porque Cierto. quiere decir que hace una dejación de sus responsabilidades. Entonces yo me gustaría preguntarle por 3 cuestiones. España está financiando a terceros países precisamente para el control de esos emigrantes. La última visita que ha hecho el presidente del gobierno es a Mauritania, pero vemos que lejos de esas ayudas de frenar la llegada de migrantes, no la frena, sino se está produciendo un cierto negocio por parte de esos países que viven de ello y que lo están explotando. Eso por un lado. En segundo lugar, ¿cómo es posible que, habiendo acuerdos de repatriación con terceros países, por ejemplo Marruecos, me puede decir algún emigrante menor, algún MENA que haya sido repatriado en Marruecos desde que usted es presidente? Y en tercer lugar, usted dice que el reparto y la solidaridad, por supuesto, eso tiene que estar por encima de cualquier asunto, pero sí es verdad que hay comunidades autónomas como Madrid y Andalucía en el que se está produciendo una llegada un reparto clandestino de esos emigrantes que están sin control por parte del Ministerio del Interior, que oculta esos datos. Me gustaría que me respondiera a esas 3 cuestiones, por favor. Bueno, efectivamente, es decir, es igual que no tener presupuesto. No tener presupuesto también es una decisión política. ¿Esa decisión es beneficiosa para el país? Pues no. El no tener o hacer dejación de tus funciones, como le ha dicho el Supremo al Gobierno de España en materia de los niños y niñas de protección internacional, evidentemente es una forma de actuar irresponsable y desde luego no compartida, ¿no? por nuestra parte. Por lo tanto, cierto, no tener política, hacer dejación de funciones también es una actitud y evidencia una forma de actuar respecto al fenómeno migratorio, ¿no? En materia de repatriación, ya le digo yo que ninguno, ¿no? Pero ya aquí hay un malentendido, porque eso nosotros también lo hemos estudiado en profundidad. A ver, para que un menor pueda ser repatriado, primero el menor tiene que desearlo. Es decir, la Fiscalía le hace una entrevista y si el menor no quiere volver a su país, no hay forma legal con el ordenamiento jurídico español de que ese menor pueda ser repatriado. En este caso, y véase el ejemplo de esas devoluciones en calientes, donde la delegada del gobierno de Ceuta en su momento pues está imputada en un proceso judicial porque efectivamente esos menores no fueron escuchados ante su traslación a Marruecos y obviamente vulneraron sus derechos, con lo cual veremos en qué acaba eso desde el punto de vista jurídico. Pero el procedimiento, que ya le digo, lo hemos estudiado a fondo en estos más de 2 años, establece que al menor hay que hacerle esa entrevista y la Fiscalía le tiene que preguntar si quiere volver a su país de origen o no. Fíjese que aquí
Los menores, la mayor parte de ellos, contacta diariamente con sus padres, ya bien sea de Senegal, ya bien sea de Marruecos, ya bien sea de Mauritania o de Mali. Pero a través de los teléfonos móviles ellos diariamente hablan con sus progenitores. Y las ONG que están con ellos conocen perfectamente los teléfonos de esos padres. Pero si el menor no lo desea, si el menor no manifiesta ese deseo, no puede ser repatriado a su país. Y por último, efectivamente, respecto a las comunidades autónomas que hacen mayor o menor esfuerzo respecto a esa distribución, como usted bien decía, pues oye, yo ahí sí le puedo, si realmente una vez que han entrado, y esa ausencia de gestión y de distribución y esa inhibición del gobierno de España respecto a sus responsabilidades genera ese malestar, ¿no? Y yo comparto con usted que se ha tardado mucho, que al final esto se ha politizado, que se han roto 5 gobiernos por la actitud de Vox, en este caso, de utilizarlo como desde luego amenaza política, si hay los menores o no. Pero ya le digo yo de antemano que si somos un Estado, y aquellos que creemos, y yo soy nacionalista, pero creo que España es un Estado, el Estado tiene en la Constitución sus competencias perfectamente delimitadas y no se puede abandonar a un territorio, como puede ser Canarias o como puede ser Ceuta en este caso, simplemente porque seamos territorio fronterizo y que bueno, pues que apechuguemos y que el resto de España pues no aporte esa solidaridad, porque dejamos de ser un Estado. Entonces vamos a lo que este gobierno quiere, ¿no? Que es a un Estado confederal, y que es lo que quieren los independentistas. Hoy, por último, señor Clavijo, me gustaría preguntarle, y es verdad que es un tema que muy comentado, que lo hemos estado comentando esta noche aquí en las redacciones. Hay una doble página en el diario ABC que firma Arturo Pérez Reverte, los hemos traído nosotros, dedicado precisamente a esta cuestión. Arturo Pérez Reverte, que es un escritor, bueno, pues conocido por todos, ya con cierto bagaje. Él incluso en el artículo dice que tengo 73 años, no estoy aquí para dar soluciones, pero sí puedo dar mi opinión, una opinión formada de una persona que tiene una edad, que tiene unas lecturas y que tienen una experiencia. Creo, por lo que veo y por lo que he podido testar, que esta cuestión de la inmigración, este problema, ya no tiene solución en nuestro país. Primero, porque no hay una voluntad política de que exista esa solución, y segundo, porque ya llegamos demasiado tarde. ¿Usted comparte esta visión tan pesimista del señor Reverte? Pues mire, aparte de que soy un admirador del señor Reverte y que todo lo que escribe me lo leo, desde que comencé con Ala Triste, la realidad es que le tengo que dar la razón. Le tengo que dar la razón, primero por la nula voluntad política de abordar un fenómeno. Este es un fenómeno estructural, mientras la diferencia de riqueza y de conocimiento entre Europa y África occidental, o el África en general, sea de esa magnitud, la gente va a buscar un futuro mejor. Los canarios fuimos un pueblo emigrante. Y desde luego esto se ha convertido en una vez más, o los políticos y la política ha convertido esto en un elemento de arma política, ¿no? Y esa dejación que el gobierno de España está haciendo es porque le interesa políticamente para contrarrestar y decir, unos son la ultraderecha y yo no hago mi obligación porque la ultraderecha es xenófoba, pero yo no lo hago y yo no soy xenófobo, ¿no? Yo dejo a los niños abandonados en Canarias, el Supremo me tiene que decir que cumpla mi obligación, pero los xenófobos son los de la ultraderecha. Yo soy progresista y yo no hago ejerzo mis competencias porque resulta que no me dejan los otros, cuando realmente vemos cómo han sacado temas como la amnistía o otros adelante sin importarle pues las consecuencias, ¿no? Por lo tanto, al final ni unos ni otros quieren resolver el problema, lo quieren utilizar como arma política, y en esa locura o esquizofrenia tenemos instalado el país, y estas son las consecuencias que tienen que, en el caso de Canarias, las que tiene que soportar Canarias, y desde luego en el caso de esos niñas y niñas que recordemos que son menores, que son vulnerables, tienen que soportar. Don Fernando Clavijo, presidente canario, presidente de las Islas Canarias, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga un buen día. Muchas gracias, buen día.
Bueno, pues una cuestión desde luego peliaguda y muy polémica porque, como bien comentabas, Carlos, las cifras que se aportan son diferentes dependiendo de quién las aporte. Bueno, son reales bajo la estadística y bajo los datos que quiere aportar el gobierno. Son oficiales, pero no reales. Los coeficientes que te da la gana para compensar las cifras reales. Vamos a seguir hablando de esta cuestión. Yo creo, lo he dicho antes, para mí es, si no el problema más importante, uno de los problemas más importantes que tiene ahora mismo el país y que el gobierno obviamente no quiere afrontar, pero estamos viendo cómo todas las naciones a nuestro alrededor, todos los países vecinos, lo están abordando y además lo están abordando de una manera absolutamente sin tapujos y sin ningún tipo de complejo. Y con una convergencia desde posiciones ideológicas distintas, que puede ser Starmer en el Reino Unido, un partido socialdemócrata, y Meloni en otro lado, que es un partido de derechas, etcétera, etcétera. Todos, y Francia, todos son conscientes del problema. Aquí en España es que vemos de instrumentalizar el problema para abonar un discurso por parte del gobierno que dice que la xenofobia tal y cual, cuando ellos están gobernando con declarados xenófobos, no solamente por las políticas de apartheid que practican en Cataluña con los castellano parlantes, sino porque están en el ADN, es decir, sus fundadores defienden la limpieza étnica y otra serie de cosas, mientras que ocultan esa circunstancia para abonar un discurso que le venga bien a Sánchez para tapar otros problemas. Pero la emigración es el gran problema de estos años y no se puede vivir de la realidad. Es decir, no, es verdad, no se puede hacer una extrapolación de migración y violencia, pero sí, lo que no puede salir como la ministra Pilar Alegría diciendo es que la proporción de migrantes son menor tal y cual, pero usted no me tiene que hacer la proporción del total nacional, sino la parte de porcentaje de migrantes y cuántos delitos hay para establecer unas cifras, sobre todo para abordar un problema, porque nosotros necesitamos de la emigración. Bueno, y lo que no se puede, evidentemente, España necesita de la emigración, pero una emigración que debe ser integrada, normalizada, regulada, etcétera, etcétera, porque esto no pasa factura solamente para el tema de la convivencia, sino a los propios emigrantes. Pero de todas formas, o sea, si siempre hacemos o ponemos el acento de la política migratoria en el reparto y no en la entrada, y una cosa que estaba discutiendo, ese es el problema. Lo digo porque estoy comprobando la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos de los Extranjeros, artículo 35.5, y no dice que no se pueda expulsar a los menas. Y leo el artículo literalmente. La Administración del Estado solicitará informes sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen, con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Acordada la iniciación del procedimiento tras haber oído, no tras haber recibido la orden, tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio, que lo tiene que evaluar la Administración española, y previo informe de los Servicios de Protección de Menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda, no el menor, sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España, siempre de acuerdo con el principio de interés superior del menor. Aquí no dice que mande el menor. Claro. Entonces, vamos a ver, si cada cosa que dice el gobierno la asumimos, los datos, pese a que las comunidades autónomas están diciendo lo contrario. No, pues que lo ha dicho el gobierno. La reinterpretación, curiosísima, de una ley que es tan sencillo como irse a Internet. Repito, Ley Orgánica de Defensa de los Derechos de los Extranjeros, artículo 35.5. Y no dice eso, pero tampoco lo ponemos en duda. Entonces, en la balanza siempre tenemos un reparto que siempre va a generar polémica, porque no estamos activando los mecanismos de control. Lo has explicado muy bien. Una cosa es que sea oído y si se ha saltado ese trámite, claro. Pero otra cosa es que mande, porque uno de los argumentos que se venía utilizando ahora mismo es que no se localizaba a las familias en sus países de origen, y nos ha explicado el presidente Clavijo que están perfectamente localizados, que estos menas están en contacto con sus familias de Senegal, de Marruecos o de cualquier otro país, con lo cual ese argumento nos sirve, y él ha dado un dato tremendo: no se ha producido ni una sola repatriación. Luego es un mecanismo que no se ha utilizado por parte del gobierno. Hay una responsabilidad. Si tú haces una política de puertas abiertas, haces un canto a la emigración, a la llegada de migrantes, como ha hecho el propio Pedro Sánchez en alguna de las giras que ha hecho por esos países, pues evidentemente estás cebando un problema del que pretendes vivir. Incluso, Paco, la propia identificación de los menas, ¿no? Porque es obvio y es evidente que hay menores que no hace falta identificarlos como menores porque se ve a simple vista que son bebés, que son niños muy pequeños, pero hay otros
otro porcentaje también de menas que están ahí en esa línea en donde puede establecerse una diferencia entre ser un mayor de edad o ser un menor. Es verdad que se les hacen las pruebas estas, pero en infinidad de ocasiones hemos tomado testimonios a los agentes que les toman la medida de la muñeca, en fin, las pruebas estas forenses que les hacen para identificar la edad, y es muy complejo, son pruebas que tardan un tiempo en tener los resultados. Es decir, que luego hay también un porcentaje de supuestos menores que no son menores y que se les podría expulsar. Entonces, bueno, vamos a seguir abordando este tema, y además esta misma semana también le vamos a dedicar tiempo al asunto, pero bueno, es muy interesante la conversación que acabamos de tener con el presidente Clavijo, porque nos ha puesto varios datos sobre la mesa. Por cierto, se me lo permite, Rosana, ha hablado en varias ocasiones de esquizofrenia. Para él no tiene que ser fácil tener unos pactos a nivel nacional con el Partido Socialista y a nivel local con el Partido Popular. No debe ser mala esquizofrenia a la hora de mantener el discurso. Hay que recordar que su vicepresidente es del Partido Popular, efectivamente. Bueno, ¿qué tal estamos? Jaime Fernández, vamos a escuchar a los oyentes. Hoy les hemos preguntado por un caso muy concreto de algo que puede suceder próximamente, ¿no? Y es el cambio de la nomenclatura del Congreso de los Diputados, ¿no? Porque aquí hay que ser muy inclusivo, ¿no? Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Efectivamente, Rosana, hay que ser muy inclusivo, y tras haber escuchado a nuestros oyentes te cuento que la mayoría opinan que el cambio en la nomenclatura les parece una tontería y una absurdez. De forma general consideran que hay cuestiones mucho más importantes en las que gastarse el dinero, y algunos incluso tienen miedo de que esto no sea el primer paso, que esto sea el primer paso del gobierno a una ocurrencia mucho más grave. Además, muchos creen que se trata de una estrategia de Pedro Sánchez y sus socios para desviar la atención de todos los casos de corrupción y las saunas que acechan al Partido Socialista. Una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Hoy escribe Ignacia de Pano en Voz Populi sobre el cambio del nombre del Congreso de los Diputados a Congreso solamente, que se tendría que votar hoy en el Congreso, y recuerda el artículo, creo que es el artículo 66 de la Constitución, que dice lo siguiente: las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Es decir, la misma Constitución habla lógicamente de la representación de todos los españoles, ¿sí? Mujeres, hombres, niños, niñas, en fin. Y hay informes legales que acreditan que eso no se puede hacer. Eso es corregir, enmendar la Constitución, y eso tiene que hacerse por un procedimiento arreglado, no por una votación en el Congreso de los Diputados. A partir de ahí, por ese coladero puedes cambiar cualquier otra cosa, ¿no? Estás declarándote constituyente. Yo pondría Congresa y Senada, y España la dejamos porque acaba en A. Si no, pues podríamos replantear. Pero bueno, luego viene la venganza de la historia, y es que, pues, según cuentan, la preservación monumental del caserón del Congreso no puede quitar el frontispicio que aparece Congreso de los Diputados. Pero bueno, estamos en la política ridícula frente a los grandes problemas que tiene este país. Además es que sería complicado, porque claro, tú si dices, bueno, pues cambiamos el nombre, y además lo cambiamos del friso también, ¿no?, que aparece en el edificio en la carrera de San Jerónimo, claro, que tendrías que quitar el de los diputados. Pero claro, el Congreso no quedaría centrado, quedaría, en fin, esto sería una chapuza. ¿Te imaginas con la escalera ahí al cincel? En cualquier otro momento diríamos que esto es una serpiente de verano. Pero vamos, conociendo con gobernantes, Jaime, y diputados que viven de las ocurrencias. ¿Qué es lo que te han dicho los oyentes? Pues empezamos, os parece, con Juan Luis de Madrid, que nos comenta que en caso de que alguien tuviera que hacer cambios en el castellano, la encargada debería ser la Real Academia de la Lengua Española, y dice además que es la misma academia la que reglamenta que en plural se debe usar el masculino genérico. Por otro lado, nuestro oyente Luis considera, en tono irónico siempre, que es fundamental haberle cambiado el nombre al Congreso para acabar con el paro o mejorar la educación y la sanidad. Al resto les escuchamos. Sinceramente, me parece la estupidez mayor el cambiar simplemente por lo del género. Esto demuestra la incapacidad que tienen los congresistas para legislar esas imbecilidades y tonterías. Cuando hay situaciones tan graves en este país. ¿Congreso? ¿Congreso de qué? ¿Congreso de los deportes? ¿Congreso de educación? ¿Congreso de empresarios? ¿Congreso de diputados? Creo que en vez de cambiarle el nombre al Congreso de los Diputados se tenían que preocupar de otras cosas y no gastar el dinero en tonterías
como lo de los pinganillos y otras cosas. España y los españoles creo que tenemos otros problemas que solucionar. Con la de problemas que tenemos, bueno, yo sé que lo hacen por eso. No se entienden ni ellos. Yolanda no sabe ni cómo habla. No hablamos ya de Marisú, de Pili y de toda la pandilla. Van a poner un lenguaje inclusivo. Si no saben lo que es un lenguaje inclusivo, si no saben lo que es lenguaje, esto va a costar una pasta. Ahora cambian membrete, como se les ocurra tocar la fachada o hacer algo. A ver si van a poner un león y una leona para hacerlo inclusivo. Van a quitar. Ay, no quiero dar ideas. Yo creo que la ignorancia es muy atrevida y en las filas socialcomunistas o comunistas directamente hay mucho atrevido, mucha atrevida y mucho atrevide. Deberían de hacer procesos de selección para ser diputado, aunque yo creo que si hiciesen eso ni Sánchez ni ninguno de los que están a su lado estarían ahí en el Congreso de los diputados. Me van a perdonar, pero yo le digo lo que me da la real gana, Congreso, y me da igual, es que me da igual. Vamos, lo que yo diga, lo digo yo y punto. Pero ¿estos qué hacen? Todo el día buscando cosas para entretenernos, para desviar la atención y no se hable del Begoño, de los dos Begoños, de todo de todo lo que tiene encima. Bueno, la gente... Bueno, pero ha habido un oyente que ha dicho una cosa de mucho sentido común. Podía ser congreso de cualquier cosa, No, congreso claro, de sí. viajantes de comercio del voto o algo así. Sí, es decir, cualquier gente lo tiene estupidez. muy claro. Es congreso de los diputados, donde reside la soberanía nacional, no de cualquier otra cosa. Venimos de hablar de una entrada de inmigrantes ilegales totalmente descontrolada, que no sabemos dónde meter a los menas, que hay una disputa brutal. Venimos de que una chica menor de edad ha ardido porque la ha quemado un inmigrante llegado en una patera con orden. Una chica menor de edad tutelada por una Totalmente, comunidad sí, bueno, autónoma que se mete en un piso ocupa y que es, está en una situación crítica la pobre muchacha quemada viva. Por una persona que tenía en Sevilla, en el centro de quemados de Virgen del Rocío. Que tenía orden de deportación. Venimos de una semana en la que nos acaban de dar el último galardón de Pedro Sánchez. Ya somos el quinto país con más problemas para que familias sin hijos puedan irse de vacaciones una semana. Venimos de que se acaba de santificar que hemos rebasado los 160.000 millones de subida de impuestos desde que está Pedro Sánchez. Y en medio de todo esto, sobreentiendo que el departamento de no sé qué de Pedro Sánchez ha llegado a la conclusión de que hay votantes que les van a valorar que ahora ya no se llame Congreso de los Diputados, sino de las diputadas o de yo que sé qué. O sea, yo hay veces que pienso que el problema está en los partidos y hay veces que pienso que está en los votantes. Sí, se dedican a divertirse a costa de los problemas de la gente. Mañana lo contaremos, porque esto se tiene que votar hoy en el Pleno y veremos a ver qué es lo que sucede, porque yo todavía estoy por ver, porque esto salga adelante. En fin, veremos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a las noticias. Es la mañana. Luis Díaz, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿por dónde pasa la actualidad? Bueno, pues muy pendientes del Congreso. En apenas una hora, a las 11 de la mañana, va a comenzar ese último pleno del curso político y que podría cosechar un nuevo fracaso para el Gobierno por la falta de apoyos al no poder sacar adelante iniciativas como ha ocurrido con la Ley Bolaños o la reducción de la jornada de Yolanda Díaz. También podría pasar con el decreto antiapagones. Podemos ya ha adelantado que votará en contra. Ione Belarra, en Televisión Española, acusaba al Gobierno de buscar solo el titular. Yo creo que ya está bien de mentirle a la gente, creo que ya está bien de un gobierno que todo el rato busca el titular, busca medidas de maquillaje que no sirven para nada de lo importante y que busca todo el rato engañar a la gente. Para eso no se puede contar con los votos de Podemos. Tras el no de Podemos, ahora el decreto antiapagones queda en manos del Partido Popular. Desde la Cámara Baja ya nos escucha Rubén Fernández. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, sí, pues a las 11 comienza el Pleno que cambiará el nombre de Congreso de los Diputados a Congreso a secas, en aras, dicen, de la paridad, aunque esto no afectará a la cartelería y solo tendrá efectos en el reglamento. Esta votación la tienen garantizada. Por lo demás, otro pleno complicado para el Gobierno, pese a que al final no han traído ni la Ley Bolaños ni la reducción de la jornada laboral para evitar dos sendas derrotas. Aún así, pueden sufrir otra pérdida en el Real Decreto llamado antiapagones. Podemos dice que va a votar en contra, así que dependen del PP, pese a que fuentes socialistas admiten que no esperan nada de los populares. Aunque de momento Génova sigue sin desvelar el sentido de su voto para temor de un ejecutivo que viva el límite hasta en el último pleno de este periodo de sesiones antes de las vacaciones. A este pleno, por cierto, no asistirá Pedro Sánchez, que se encuentra en Chile. A eso de las 2:30 llegará al Congreso la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que hoy preside el Consejo de Ministros. Y aquí volveremos otra vez a ver y a estar pendiente de lo que suceda, porque claro, el Partido Popular está en una tesitura, no lo tiene tampoco sencillo, no es fácil, ¿no?
¿le das oxígeno a este gobierno? ¿Sacas adelante un decreto que puedes a lo mejor estar de acuerdo con la base del mismo para que no vuelva a suceder lo que pasó hace unos meses? Pero es que el decreto no va a garantizar absolutamente nada en las mismas manos. Si no se han depurado las responsabilidades en la red eléctrica, no se ha asumido ninguna crítica, sino se dice que son las circunstancias la política. las que han propiciado el hecho. Es que los decretos no borran, son los gestores y ahí no sé. Se ha consolidado la presencia de los responsables de ese gran apagón del que, fuese y no hubo nada, ¿no? Que la clave es esa. O sea, al final, si tú tienes la misma composición de mix y tienes las mismas directrices políticas, da lo mismo los decretos que saques, porque en las mismas manos van a aplicar la misma política. ¿Pero tenéis claro que el Partido Popular es consciente de eso? Hombre, nos gustaría a estas alturas de la fuera. Película, solamente leyendo los periódicos, yo creo que se puede ser consciente de eso. No hace falta ir a ninguna universidad. Sí. Veremos a ver qué pasa salen en el Parlamento. Sí, más asuntos. Hoy se espera que el Supremo estudie el recurso de Cerdán para poder salir de prisión frente a los argumentos de la Fiscalía al considerar que el ex número 3 del PSOE tiene capacidad para ocultar, destruir y alterar pruebas e incluso condicionar a testigos e investigados. También hoy comparece su socio Anchón Alonso en el Senado por su implicación en la trama. Más detalles, Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Buenos días. Hasta ahora está previsto que arranque en el Tribunal Supremo a puerta cerrada una vista para estudiar el recurso presentado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, contra la decisión del magistrado instructor de la trama Koldo, Leopoldo Puente, de enviarle a prisión provisional por presunto riesgo de destrucción de pruebas y por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho como supuesto cabecilla de la trama de cobro de mordidas a cambio de obra pública. La sala de apelación está integrada por los magistrados Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, que será el ponente de la resolución. Cabe destacar que en su escrito la defensa de Santos Cerdán solicitaba la libertad de forma inmediata al considerar que no hay indicios suficientes en su contra, declarándose víctima de una supuesta causa general. Por otro lado, hoy también está previsto que declare en la comisión de investigación del Senado sobre la trama Koldo el amigo y el que fuera socio de Servinavar con Santos Cerdán, Anchón Alonso. En Cataluña, Salvador Illa comparecerá esta tarde en la Cámara Regional para dar explicaciones sobre el caso Cerdán y su grado de implicación en la trama. No se espera gran cosa de la intervención del presidente catalán, ya que durante todo este tiempo ha intentado desvincularse de estos casos que afectan al Partido Socialista. Tampoco está previsto que rinda cuentas sobre la financiación singular, lo hará ya en septiembre. Por cierto, el Gobierno ha declarado la sede de la Jefatura Superior de Barcelona, en Vía Laietana, como lugar de memoria democrática por ser un espacio, dicen, donde se han cometido crímenes de lesa humanidad y haber sido un espacio represivo de la dictadura. Por último, en clave internacional, la Unión Europea financiará al máximo la energía nuclear frente a la persecución que está haciendo el Gobierno de España con este tipo de energía, esencial, por cierto, para evitar nuevos apagones. Hace unos días, en Libre Mercado publicamos un informe donde pudimos ver que las nucleares son las más castigadas fiscalmente de toda la Unión Europea, lo que nos podría llevar a un nuevo cero eléctrico en nuestro país. La Comisión Europea, sin embargo, ha anunciado que las nucleares podrán optar a un 100% del presupuesto. Nos lo cuenta Matías Medino. Esta decisión supone el resurgir de dicha energía con el objetivo de descarbonizar Europa y se equipara a las renovables en cuanto a las prestaciones recibidas. Esta decisión choca con la negativa del Partido Socialista al respecto. Alfredo García, operador nuclear y escritor, nos cuenta qué supondrían estas medidas desde dentro. Esto va en sintonía con el reciente anuncio del Banco Mundial, que ha levantado la prohibición vigente desde los años 60 para impulsar reactores tanto tradicionales como pequeños reactores modulares. Esta alineación financiera coloca a la energía nuclear al nivel de las renovables, no solo en sostenibilidad, que ya está ampliamente avalada por estudios científicos, sino también políticamente y en el acceso al capital público. Además, según países como Francia, Suecia o Finlandia, esta apuesta es coherente. La energía nuclear garantiza estabilidad, independencia y cero emisiones de CO2. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Nos vamos a la Crónica Rosa. ¿Qué tal, Isabel González? Muy bien, buenos días. La Crónica Rosa, mucho más. Sí, ya lo sé, porque te veo además con el libro maravilloso, el catálogo, porque es un catálogo. Es que es un catálogo, efectivamente. Sí. Vamos a entrevistar luego a Guillermo Balmori. A mí me gusta traerle, ya sabes, con regularidad, porque todo lo que publica en su editorial Notorious realmente merece la pena ser comentado. En este caso, los mejores vestidos de la historia del cine, y vamos a ver si somos capaces de acotar, porque hay muchísimas imágenes que tienen que ver
ver con esas producciones pues hasta el año 66, es decir, pilla lo mejor de la historia del cine. ¿Qué explica en la fotografía, junto a la fotografía? Bueno, es que la elección de portada para mí es el mejor vestido de la historia del cine, es ese que lleva Grace Kelly, esa falda de gasa de color blanco y ese top negro con mucho escote que luce en La ventana indiscreta, que además es una de esas películas absolutamente maravillosas. Es solo un ejemplo y además creo que tienen una condición, luego se lo pregunto, pero no son fotogramas, son posados de las actrices con los vestidos que luego se ponen en las películas, es decir, no han sacado una imagen de la película, etcétera. No, es que antes se hacía ese tipo de fotografía que por desgracia se ha perdido. Ahora los actores pues se dedican a firmar manifiestos a favor de Pedro Sánchez. Se ha caído alguno, se ha caído alguno. No me extraña, se ha caído, pero ¿de dónde? Se ha caído. Manifiestos sin gestos. Se ha caído Miguel Bosé, se ha caído de la lista. Se ha caído Fran Perea. También se ha caído y alguno más. Se han quitado voluntariamente, han dicho, oye, sí. ¿qué hacéis? A mí no me metáis en esto. Miguel Bosé ya me extrañaba a mí que se metiera, ¿verdad? A apoyar a Pedro Sánchez con todo lo que le han dado después de las vacunas, etcétera, etcétera. No está en fase muy socialista, ¿eh? Ya. No. Bueno, esa es una parte, pero vamos a hablar de... Las cejas subvencionadas. De temas de Crónica Rosa, porque una vez más Iker Casillas tiene conquista nueva. Sí. Esta chica... Al parecer se llama Juliana Pantoja, es colombiana, es psicóloga y ya hay fotos de los dos. No, tan rápido no. Es que lo tiene todo. Bueno, a ver, es que Juliana Pantoja, él no se esconde, psicóloga... Es todo lo contrario a otros muchos. Sí que ya ha decidido que si le han pillado una vez, ¿por qué no se va a exponer las siguientes? Y de hecho es ella la que en su red de Instagram publica varias imágenes con el antiguo, con el futbolista. Esto es como las Misses España. Yo creo que es el futbolista siempre, toda la vida. En Colombia, en Cartagena de Indias, en un resort. Lo que pasa es que es verdad que oye, él le da likes, él parece ser que como siempre le tiró la caña a través de Instagram y sería la forma de conocerse, pero pueden ser fotos como las fotografías o no? ¿Las has visto? Pero son fotos como las que nos podemos hacer nosotros. Hombre, a ver, yo no te cojo en el agua y él sale con la mariconera. No, pero solo por eso deberían tenerle como a Cayetano el otro día, por cierto. Así que tenemos que profundizar en esta relación a ver si es tan seria como todas las demás. Es decir, si va a durar... Pues yo le doy de aquí a julio. Ay, si estamos en julio, vaya. Bueno, eso por un lado. Hay que hablar de Ana Obregón también. Ayer tuvo un momento muy divertido en la televisión porque explicó cómo fue ese momento en el que caza a Alejandro Lecchio con las manos en la masa en su relación con Silvia Tinao. Estaban comentando todo lo que tiene que ver con la famosa Kiss Cam, con la imagen de la cámara que nos tiene a todos entregados a la causa, y ella contó cuando fue infiel, cómo lo descubrió. Y ahora lo vamos a relatar porque la verdad es que parece prácticamente una película de espías. Y después, pues ya, es que lo de Gloria Camila, Tamara, es que eso tiene un capítulo diario. Un día va Gloria Camila a Telecinco, al día siguiente va Tamara. O sea, yo creo que las tienen contratadas tú los días pares, tú los impares. Seguro. Te echas... Se coordinan. Oye, ¿tú puedes ir hoy? No. ¿Echas leña? Venga, pues yo apago el fuego. ¿Echo un poquito más? Así estamos todo el día a costa de una pobre niña que no sé muy bien a dónde va a ir a vivir finalmente, pero que tiene a sus dos tías enfrentadas en los platós de televisión. A ver, Gloria Camila se va a callar dentro de poco, o se va a callar a su manera, porque parece ser que hay una nueva edición de Supervivientes All Stars con famosos y ella ya es una de las candidatas a ir. Así que me da la sensación de que la tal Tamara también tiene papeletas. Así bueno, que pues nada, vamos a seguir escuchándote muy atentos. ¿Hoy a quién tienes, Isa? Hoy están Paloma Barrientos y Dani Carande. Bueno, pues nada. Venga, Carlos, estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Paco, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene o ya os tengo que despedir de vacaciones. A ver. Sí, porque he tenido que adelantar un poquito por lo de la vuelta a la noche. Pero te seguiremos escuchando. Yo creo que nos volvemos a escuchar en a ver. Perfecto. Bueno, Luis, hasta mañana. Vanessa, hasta mañana. Se quedan con Isabel González. Hasta mañana. Es la mañana. Es radio.